la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. En el programa del día de hoy nos vamos a concentrar en el constitucionalismo boliviano. Lo venimos anunciando en programas previos, en programas en los cuales hablamos sobre los ciclos del constitucionalismo. El ciclo liberal, que comienza con la primera constitución escrita del mundo moderno, la Constitución norteamericana de 1787. El ciclo del constitucionalismo social, que lo inaugura la Constitución de Querétaro, la Constitución mexicana de 1917, o para otros constitucionalistas la Constitución de Weimar, de la Alemania de Weimar en 1919. Bueno, son constituciones que lo que traen, si recuerdan, lo dijimos en anteriores programas, lo que traen son un conjunto de derechos sociales, de derechos de prestación positiva. Luego tenemos el ciclo del constitucionalismo multiculturalista, ¿no? Que se inaugura en 1982 con la Constitución de Canadá, la primera constitución escrita de Canadá, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos aborígenes de Canadá y que en consecuencia reconoce que Canadá no es en sí un Estado-nación, sino es un Estado con múltiples, diversos orígenes, no solamente una población angloparlante, una población francoparlante, sino también poblaciones indígenas. Luego tenemos el constitucionalismo plurinacional o el ciclo de constitucionalismo plurinacional, que muchos consideran que se inaugura con la Constitución ecuatoriana el año 2008 y, bueno, la Constitución boliviana el año 2009. En ese sentido, pues hemos hablado acerca de estos ciclos del constitucionalismo a nivel mundial y el día de hoy, pues quisiera hablarles de los ciclos del constitucionalismo, pero enfocándonos en Bolivia, ¿no? Es decir, hablar un poquitito respecto a lo que sucedió en Bolivia desde pues la aparición del Estado, desde la fundación del Estado en 1825 hasta la última constitución, la constitución vigente del año 2009. Entonces, en este programa, pues trabajaremos este constitucionalismo boliviano. Pues una vez más, sean bienvenidos a su programa Yura Paria. Empezamos, pues un primer elemento que me parece fundamental es la diferencia entre constitucionalismo y derecho constitucional. Entiendo por constitucionalismo, y en esto sigo en parte a Lipio Valencia Vega, un gran profesor boliviano, o también a Luigi Ferrajoli, un profesor italiano, entiendo por constitucionalismo a la tradición constitucional de un Estado, es decir, me refiero o entiendo por constitucionalismo, para decirlo de otra manera, a la sucesión de textos constitucionales, a la historia constitucional de un Estado. Y entiendo por derecho constitucional al estudio de estas constituciones, al estudio de la doctrina constitucional que puede encontrarse detrás de estos textos constitucionales, es decir, doctrina que le da fundamento en sí a estos textos constitucionales y permite a la vez pues estudiarlos de manera comparativa, etcétera. Un dato importante, por ejemplo, es de que la primera constitución del mundo moderno es la Constitución norteamericana de 1787, pero la primera cátedra de Derecho Constitucional es pues 1814, 1816, es la cátedra que se va a dar, entiendo, en universidades francesas. Es decir, el derecho constitucional, en tanto disciplina, aparece después del desarrollo del constitucionalismo, después de la aparición de las constituciones, después de que aparece este objeto, si ustedes desean, en un sentido muy positivista, después de que aparece la norma, el objeto constitución, pues recién aparece esta disciplina llamada derecho constitucional. La enciclopedia jurídica Omeva, por ejemplo, es una enciclopedia, es un diccionario posiblemente uno de los más completos que consultan los abogados. La enciclopedia jurídica Omeva señala que
con la aparición de las constituciones, la disciplina que se denominaba derecho político, pues se transforma en derecho constitucional. Entonces, primero son las constituciones y en consecuencia el constitucionalismo, y después viene el derecho constitucional que viene a estudiar estas constituciones y estas transformaciones en sí que se dan en los textos constitucionales. Entonces, hecha esta diferencia, es decir, entender el constitucionalismo como el estudio de las constituciones, la sucesión de constituciones en un determinado estado, y el derecho constitucional, la reflexión doctrinal respecto a estas constituciones, pues pasaríamos a dialogar sobre el constitucionalismo boliviano. Y allí pues nace una pregunta que es un tanto compleja, ¿no? La pregunta compleja es, ¿cuál es la primera constitución boliviana? Créanme que esta pregunta no tiene una respuesta del todo clara, o sea, es decir, va a depender del autor que uno revise, del teórico que uno, eh, pues, confíe, si ustedes desean, y en ese sentido hay distintas respuestas. Por ejemplo, para unos, la primera constitución boliviana fue el decreto de 13 de agosto de 1825. ¿Por qué? Porque este decreto establecía una división de poderes que conforme a lo establecido en esa época, en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pues es lo que hace una constitución. Es decir, una constitución es aquella que separa poderes y a partir de la división y separación de poderes garantiza derechos. Es también lo que planteaba Montesquieu en su clásico Espíritu de las Leyes, ¿no? En ese sentido, para unos, miren, para unos, la primera constitución boliviana es la del 13 de agosto de 1825. Para otros, la primera constitución boliviana fue la de 1826, redactada casi en su totalidad por Simón Bolívar, pero que, como muchos historiadores del derecho constitucional en Bolivia repiten, la Asamblea Constituyente Boliviana revisa este proyecto que manda Bolívar, retira y añade también una serie de artículos a su redacción. Por ejemplo, un artículo que cambió la Asamblea Constituyente Boliviana del proyecto que nos remite Bolívar es el artículo 6 referido a la religión católica como religión del Estado, porque Bolívar no redactó, entiendo, ese artículo porque Bolívar estaba en contra de que el Estado boliviano y en sí cualquier otro Estado sea un Estado confesional, ¿no? Eh, pero, ¿cuál fue? Fue el decreto de 13 de agosto de 1825, un decreto que separa y divide poderes, o fue la Constitución de Bolívar de 1826. Bueno, digámoslo así, según lo que vamos a sostener en este programa, y podríamos decir según Yura Paria, más que tener un momento en el cual se da la primera constitución, yo creo que tenemos una serie de momentos, un proceso constituyente que comienza con el decreto de 9 de febrero de 1825. ¿Por qué? Porque mediante ese decreto se convoca a una Asamblea General de Diputados de las provincias del Alto Perú. Es un decreto que lo promulga Antonio José de Sucre, y en este decreto se da una serie de instrucciones para la elección de diputados y para que esta Asamblea General se reúna entre el 15 y el 19 de abril en la ciudad de Oruro, ¿no? Es bastante interesante este decreto. ¿Por qué? Porque es un decreto que está constituyendo una unidad, las provincias del Alto Perú. Una unidad que sería la que tome una decisión, tome eh, básicamente en sus manos la responsabilidad de fundar un nuevo Estado o unirse a algún proceso constituyente que se esté dando digámoslo así, en poblaciones vecinas. Bueno, nosotros sabemos que no se reunió entre el 15 y 19 de abril en la ciudad de Oruro, ¿no? Sino que empieza a reunirse, empieza en sí a deliberar esta Asamblea General en otro lugar, en lo que hoy en día llamamos Sucre, ¿no? Es decir, en lo que hoy en día se denomina Sucre, la capital del estado
boliviano. Sin embargo, en ese entonces, pues no se llamaba Sucre, ¿no? En ese entonces, esta ciudad, una ciudad muy importante, era en sí Charcas, era en sí, también se le llamaba La Plata, y en consecuencia, pues, esta asamblea va a empezar a reunirse, digámoslo así, eh, para empezar a dialogar, eh, aparentemente desde el 10 de julio de 1825, ¿no? Empieza a reunirse allí. Y en fecha 6 de agosto de 1825, pues esta asamblea va a dar a conocer el acta de independencia del Alto Perú. Creo yo que ese es otro momento que es parte del proceso constituyente boliviano. O sea, primero el decreto de 9 de febrero de 1825 y después el acta de independencia de 6 de agosto de 1825. Hay una parte del acta, una partecita que se denomina declaración, y en esa declaración, pues, se puede leer este acto de fundar, ¿no? El acta dice, se erige el Estado soberano e independiente del Alto Perú. Miren un dato, todavía no es república, todavía no es Bolivia, por supuesto, tampoco es República de Bolívar, sino es Estado soberano e independiente del Alto Perú. Y es en ese sentido que creo que todavía no se culmina este proceso constituyente. ¿Por qué? Porque va a haber un decreto, el decreto de 11 de agosto de 1825, pónganse a pensar unos días más tarde, 5 días después, donde mediante este decreto, pues se constituye el Estado del Alto Perú y se le da a este Estado del Alto Perú, que ya había declarado su independencia el 6 de agosto de 1825, se le da el estatus o la forma de gobierno republicana. Es decir, mediante decreto de 11 de agosto de 1825, el Estado del Alto Perú pues pasa a ser República de Bolívar, es la parte interesante, y miren, 2 días más tarde, mediante el decreto de 13 de agosto de 1825, se plantea una separación y división de poderes. En este decreto de 13 de agosto se establece un gobierno representativo, se establece en sí una división en un órgano, en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en un poder judiciario, dice este decreto de 13 de agosto de 1825, ¿no? Entonces, hasta aquí algunos historiadores del derecho constitucional consideran que ya hay un acto constituyente y muchos ven en el decreto de 13 de agosto, porque separa y divide poderes, justamente la primera constitución. Sin embargo, pues hay algo muy curioso, es de que Bolívar no estuvo para nada de acuerdo con esto, ¿no? Eh, Bolívar, en realidad, mediante una comunicación, pues instruye que se deba de desarrollar una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque considera Bolívar que la Asamblea General del Alto Perú, la que justamente da como nacimiento al Estado boliviano, el 6 de agosto, pues esa asamblea carecía de facultades para constituir una república, ¿no? Y en consecuencia, él considera que la única forma de constituir una república es dotarla de una constitución. Y es allí donde se le encarga a Bolívar, justamente para no contradecir a Bolívar, se le encarga en sí la redacción de la Constitución, ¿sí? Y esta redacción, pues, es en sí desarrollada en 1826, ¿sí? Es de esta manera que llegamos a la Constitución de Bolívar, que fue sancionada el 6 de noviembre, fue promulgada el 19 de noviembre y fue publicada el 26 de noviembre de 1826. Por ello, van a encontrar en algunos textos de historia que es la Constitución del 6 de noviembre, otros van a decir del 19, otros van a decir del 26 de noviembre, pero en realidad estamos delante del mismo documento. Lo que pasó es de que fue sancionada el 6 de noviembre, fue promulgada el 19 de noviembre y fue publicada el 26 de noviembre. Es decir, todo este proceso pues, nos lleva a la primera constitución escrita, en el sentido de la primera constitución codificada en lo formal, ¿no? Esta constitución, la constitución bolivariana, por ejemplo, es una constitución muy interesante. Por ejemplo, trae un presidente vitalicio,
Eso es muy curioso. Bolívar, en todo caso, erige un ejecutivo como si se tratase de una monarquía. Eh, Trae también elementos muy curiosos, algunos, como les decía, que Bolívar no estaba del todo de acuerdo, como por ejemplo la declaración de Estado confesional, de Estado católico. Bolívar estaba muy en contra de aquello y bueno, fue una constitución, eso sí quisiera decirles que duró muy poco tiempo. ¿Por qué duró muy poco tiempo? Porque fue reemplazada años más tarde, ¿no? Fue reemplazada en 1831, pero lo que sí quisiera acá concentrarme a decirles es justamente de qué manera es complejo hablar de nuestra historia constitucional, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la primera constitución? No es un tema del todo zanjado, del todo resuelto dentro de la historia constitucional boliviana. Va a depender del autor que ustedes lean o revisen. Para nosotros, como les decía, para este su programa Yuraparia, en realidad, más que dar una fecha, yo creo que podemos dar un proceso, ¿no? Que comienza con el decreto 9 de febrero y culmina con la Constitución de Bolívar de 1826. Constitución que en sí ya presenta un momento de liberalismo muy conservador en Bolivia, pero que se va a extender durante todo el siglo XIX, ¿no? Es decir, durante todo el siglo XIX vamos a tener una serie de cambios y transformaciones constitucionales, ¿no? La segunda constitución, en lo formal, es la de 1831, la tercera constitución es la de 1834, ambas constituciones, tanto la de 1831 como la de 1834, fueron promulgadas por Andrés de Santa Cruz. La cuarta constitución es de 1839, fue promulgada por José Miguel de Velasco. La quinta es de 1843, promulgada por José Vallivian. La sexta de 1851, promulgada por Isidoro Belzu. La séptima de 1861, promulgada por José María Chá. La octava de 1868, promulgada por Mariano Melgarejo. La novena constitución es de 1871, promulgada por Agustín Morales. La décima es de 1878, promulgada por Hilario Ondaza. Y la 11ª, que sería la última constitución del siglo XIX, es la de 1880, promulgada por Narciso Campero. Cabe anotar que en 1899 se desarrolla una asamblea constituyente con el propósito de introducir en Bolivia un Estado federal. Es decir, en 1899 había la intención de que Bolivia abrace el federalismo. Esto resultado de la llamada Guerra Federal, esta guerra que desplazó la sede de gobierno a la ciudad de La Paz, y en consecuencia se buscó una reforma constitucional. En una sesión histórica, la del 18 de diciembre de 1899, el presidente de la asamblea, de esta asamblea constituyente que iba a cambiar la forma de Estado a un Estado federal, bueno, el presidente de esta asamblea, llamado Lucio Pérez Velasco, aplaza la reforma, quedando la forma unitaria del Estado boliviano, ¿no? Todo el siglo XIX, creo yo, que asistimos a constituciones con un contenido liberal conservador. Son constituciones que todavía no podríamos llamarlas constituciones sociales porque no tienen estos derechos sociales. Son constituciones que establecen una ciudadanía diferenciada, marcada en particular por las personas que saben leer y escribir, por la condición de ser varón, y en consecuencia establece una ciudadanía privilegiada, sería más adecuado decirlo, y pues a otros no se les otorga derechos políticos, ¿no? No se otorgan derechos políticos ni a indígenas, ni tampoco se otorgan derechos políticos a mujeres, ¿no? Como tal. Entonces, es un liberalismo bastante conservador, se abraza las formas republicanas y bueno, nosotros ingresamos al siglo XX con la Constitución de 1880. Creo yo que este es un dato muy curioso, ¿no? Es decir, hemos ingresado al siglo XX con la Constitución de 1880, que estuvo vigente hasta 1938. Ahora, se fueron dando también una serie de cambios paulatinos. Por ejemplo, hay una reforma a la Constitución en 1921. En realidad, en 1921 hay una convención en Congreso
que va a suprimir el cargo de segundo vicepresidente que había instituido la Constitución de 1880. Acá un dato. En la historia constitucional de Bolivia, eh, generalmente tenemos un presidente y un vicepresidente, casi en todas las constituciones. Digo casi en todas porque, salvo una, la Constitución de 1880, justamente esta Constitución con la que entramos al siglo XX, esta Constitución poseía el cargo de dos vicepresidentes, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, pero bueno, este cargo es, podríamos decir, modificado en una convención de 1921 que solamente introduce en sí esta reforma, ¿no? La Constitución de 1880 no preveía un instituto de referéndum para hacerle modificaciones. Sin embargo, mediante un decreto ley de 26 de noviembre de 1930, pues se introduce a nuestra economía constitucional, es decir, se introduce a la Constitución de 1880 la posibilidad de convocar a un referéndum. Ahora, esto es un poco irregular porque es una junta militar de gobierno la que en 1930 pues saca este decreto ley de 26 de noviembre de 1930, donde se introduce la posibilidad de convocar a un referéndum. Y bueno, este referéndum popular va a ser realizado el 11 de enero de 1931 y va a introducir 9 reformas a la Constitución de 1880. Dentro de estas nuevas reformas, las más importantes son la incorporación del habeas corpus, que es una de las garantías constitucionales más importantes para los derechos, sobre todo de libertad. Se introducen limitaciones al estado de sitio, se reconoce la descentralización administrativa y se reconoce, creo yo que esto es muy importante, la autonomía universitaria, ¿no? Se reconoce la autonomía universitaria, pero es muy curioso porque este referéndum de 11 de enero de 1931 recién va a transformar el texto constitucional en 1938. O sea, es decir, este referéndum de 1931 gozaba, creo yo, de una amplia legitimidad porque fue la población la que participó, obviamente una población limitada por esta ciudadanía restrictiva, ¿no? Eran solamente los varones que sabían leer y escribir y que en consecuencia tenían propiedad y participaban activamente del espacio público, los que participan. Pero bueno, este referéndum de 1931 es muy importante y este referéndum va a modificar la Constitución, pero se va a hacer efectiva esta reforma recién en 1938. Ahora, la reforma del 38 es una reforma muy, pero muy interesante. Es una reforma muy interesante porque es una reforma que proviene de una convención nacional ampliamente participativa, ¿no? Y esto se debe a que esta convención nacional también es resultado de algo muy importante que pasó en Bolivia, ¿no? Que es la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, que se desarrolló entre 1932 y 1935, podríamos decir que llevó a que los bolivianos se conozcan un poquitito más. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla había mineros, campesinos, gente de la ciudad y pues todos peleando y batallando en un mismo bando, ¿no? Es decir, el enemigo, en este caso, el enemigo paraguayo fue fundamental para la unión de los bolivianos, ¿no? De verse las caras como iguales y, en consecuencia, avanzar en la construcción de una identidad nacional, si desean. Entonces, esta Convención Nacional de 1938 tuvo muchos avances y hubiera tenido avances mucho más espectaculares, ¿no? Es decir, había la petición de algunos eh, eh, asambleístas convencionalistas, porque es una convención nacional, que planteaban la participación de indígenas, de campesinos. También había un movimiento femenino muy fuerte que también exigía derechos, pero bueno, esta convención nacional pues culmina
levantando el constitucionalismo social boliviano. Es decir, la Convención Nacional de 1938 pues, inaugura el constitucionalismo social con la aprobación de la Constitución de 1938. Bueno, acabamos un primer ciclo, ¿no? El ciclo liberal, que empieza con la Constitución boliviana de 1825 para algunos, la del 13 de agosto de 1825, otros la de 1826, la Constitución de Bolívar, y culmina este ciclo del liberalismo conservador con la primera Constitución social, la Constitución de 1938, que inaugura la reflexión del constitucionalismo social, que se va a profundizar con la Revolución de 1952 y en sí con las reformas constitucionales de 1961 y 1967. Es decir, este constitucionalismo social va a avanzar hacia un constitucionalismo nacionalista en el caso boliviano. Bueno, pero eso es algo que vamos a ver en la segunda parte de su programa Yura Paria. Vamos a un corte y en todo caso volvemos enseguida. Muchas gracias. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición. El equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía. A través de la radio San Andrés 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuria Paria. Bienvenidos a esta segunda parte de su programa Yura Paria. Estamos analizando los ciclos del constitucionalismo y pues hemos revisado en esta primera parte el nacimiento del constitucionalismo liberal conservador boliviano desde 1825 a 1826, dependiendo del autor que quieran revisar, hasta 1938. Bueno, en 1938, en consecuencia, se reúne la Convención Nacional y la Convención Nacional empieza a discutir un problema central, el problema del campesinado, el problema indígena. Y se promulga la primera Constitución Social Boliviana de 1938 y esta Constitución en sí es el resultado de una convención en la que participaron nutridas comisiones y representantes obreros, representantes de trabajadores de distintos gremios, representantes de juventudes, participaron partidos socialistas y pues todos ellos reclamaban la presencia de la masa indígena y la presencia de las mujeres en esta convención. Sin embargo, la convención en sí podía haberse desbordado, puesto que esta convención no fue calculada, es un momento con
amplia movilización social y amplia movilización política por efecto de la guerra del Chaco, ¿no? Les decía de que es en la guerra del Chaco donde se van a ir formando estos distintos actores políticos que van a transformar Bolivia, ¿no? Bueno, esta constitución fue promulgada el 30 de octubre de 1938 por el presidente Germán Bush, ¿no? Esta constitución, la de 1938, establece la función social de la propiedad. Esto es muy importante. Es la constitución que establece que la propiedad privada tiene que cumplir una función social. Yo creo que este dato es importante. En algún momento del año 2009, cuando se iba a aprobar, entre el año 2008 y 2009, cuando se discutía la aprobación de la Constitución vigente, la de 2009, se decía de que es una Constitución que es socialista porque está introduciendo la función social de la propiedad. Bueno, la respuesta es no. La función social de la propiedad fue introducida, sí, por la primera Constitución social, pero es la Constitución de 1938. Esta Constitución también va a incluir una serie de regímenes, el régimen económico, el régimen social, el régimen familiar, el régimen cultural, y va a haber un régimen dedicado específicamente al campesinado, donde se garantiza la existencia legal de las comunidades indígenas. Esto es muy interesante, puesto de que esta existencia legal de las comunidades indígenas va a permitir dialogar o va a permitir avanzar en la conformación o reestructuración de los territorios y gobiernos indígenas que habían sido debilitados en 1874 con la llamada Ley de Exvinculación de 1874, ¿no? Hay un libro muy valioso, un libro que yo recomiendo su lectura ampliamente, se llama Estado y Ayllu Boliviano, de Tristan Plath. Este libro, Estado y Ayllu Boliviano, de Tristan Plath, hace un recorrido y un análisis de esta primera reforma agraria, la reforma de 1874 en virtud de esta ley de desvinculación. Es decir, estos territorios indígenas que fueron reconocidos mediante acuerdos y pactos en la época de la colonia y que a la vez hasta 1874 también los reconocía el Estado boliviano, pues fueron de un día para otro desconocidos por el gobierno boliviano, y esta ley de desvinculación permitía a cualquier particular en sí acceder a las tierras indígenas. Es un momento en el cual los pueblos indígenas también se van a organizar con apoderados, los llamados apoderados, que van a ir a pelear estos derechos, sobre todo derechos territoriales de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, la Constitución del 38, en consecuencia, es la primera que va a introducir esta garantía de existencia legal de las comunidades indígenas. Bueno, esta Constitución fue reformada en 1945 bajo el gobierno del presidente Gualberto Villarroel. Esta reforma del 45 es muy importante porque, en primer lugar, porque amplía el periodo presidencial de 4 a 6 años. Lo segundo que hace es reconoce el derecho de elección y elegibilidad de la mujer boliviana, pero para participar en elecciones municipales, ¿no? Para ser elegidas en la formación de municipalidades, no para elecciones nacionales, pero es un avance importante que la Constitución del 45 ya reconozca derechos de elección y elegibilidad de la mujer boliviana, ¿no? Bueno, esta Constitución del 45 va a ser reformada 2 años más tarde, en 1947, donde se va a modificar el periodo de gobierno de 6 años que había establecido la Constitución del 45, se reduce a 4 años. Hay algunas precisiones respecto a la nacionalidad y la ciudadanía, hay algunas modificaciones respecto a las elecciones municipales, pero bueno, ninguna de estas reformas fue tan trascendental como la reforma del 38, ¿no? Que es una reforma que establece en sí derechos sociales y tiene regímenes tan importantes como el régimen familiar, el régimen del campesinado, el régimen de cultura, etc. Pero bueno, acá viene algo que me parece fundamental. Acá viene algo que yo creo que cambia la historia de nuestro país. Me refiero a la revolución de 1952. Esta revolución, la de 1952,
yo creo que plantea un antes y un después de la historia boliviana y de la historia constitucional boliviana. ¿Por qué? Porque esta revolución va a realizar una serie de cambios y transformaciones, pero este es el dato muy importante, sin acudir a procesos constituyentes, sino van a ser cambios y transformaciones que van a desarrollarse a partir de decretos, ¿sí? Hay un autor muy importante en Bolivia que es René Zabaleta Mercado, que él considera que la Revolución del 52 fue un momento constitutivo. ¿Y qué es un momento constitutivo? Es un momento en el cual las cosas dejan de ser tal como eran y nunca más volverán a ser igual y se abre un nuevo tiempo. Es decir, un momento constitutivo es un momento en el cual algo deja de ser por completo. Ya no puede llegar a ser igual. Y desde ese momento empieza a ser o a nacer una forma nueva de relación social, de cemento social, es decir, una forma nueva de sustancia, de materia estatal. Esa sería la idea, ¿no? Y es que la revolución de 1952 es una revolución que va a traer una serie de reformas trascendentales en la historia de Bolivia. Entre ellas, el sufragio universal, que es instituido mediante decreto ley de 21 de julio de 1952, la nacionalización de las minas, que es introducida mediante decreto ley de 31 de octubre de 1952, la reforma agraria, que es instituida mediante decreto ley de 2 de agosto de 1953. En consecuencia, estos cambios y transformaciones son tan importantes, tan trascendentales, que miren, en esa época, cuando se enseñaba Derecho Constitucional, se explicaba y se enseñaba la Constitución de 1947 y se abría un paréntesis y se hablaba acerca de los cambios fundamentales que había introducido la Revolución del 52 mediante decretos. No hicieron asamblea constituyente, fueron decretos que nadie se animó a cuestionar, podríamos decir, su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque un decreto estaba cambiando la Constitución. Pero ¿quién iba a animarse a decir que ese decreto no estaba introduciendo una norma tan necesaria como la ciudadanía universal, el sufragio universal en todo caso, ¿no? ¿Quién iba a decir que ese decreto no estaba introduciendo una reforma educativa necesaria para la ampliación de derechos o una nacionalización de las minas necesaria para la configuración económica de ese momento en Bolivia? Entonces, es algo muy curioso. La revolución de 1952 no se va a expresar en un proceso constituyente y la Constitución recién será modificada en 1961 y posteriormente, en 1967, ambas reformas, tanto la del 61 como la del 67, van a terminar de plasmar estos cambios y transformaciones que trajo la revolución de 1952. Entonces, la revolución del 52 marca un antes y un después. Miren un elemento, creo yo, bastante llamativo. Hay un decreto 4465 de 31 de julio de 1956, que es el decreto que convoca a la realización de las primeras elecciones con voto universal. ¿Y qué era lo que planteaba este decreto? Este decreto planteaba que este Congreso, este Parlamento, que sería elegido por primera vez en Bolivia con una participación de hombres, mujeres, indígenas y no indígenas, iba a tener una función, iba a tener la función de introducir dentro de la Constitución el nuevo ordenamiento jurídico creado por la Revolución Nacional, y era algo que lo decía básicamente como un mandato este decreto, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideraba que era el primer parlamento, el primer congreso, la primera asamblea legislativa, elegido así, pero en realidad su nombre sería el primer órgano legislativo con una amplia representación del tejido social boliviano, un tejido complejo, un tejido
multicultural, que todavía no se animaban a plantearlo de esa manera, pero que tenían una finalidad, la finalidad de crear un sentimiento de nación, un sentimiento nacionalista. Bueno, no es casual que la Revolución del 52 la desarrolla el movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Un sentimiento de nacionalismo, ¿no? Y a la vez un sentimiento revolucionario. Ahí hay una variable, ¿no? La variable NR, ¿no? Nacionalismo revolucionario, y estas tensiones creativas entre un polo, el polo nacionalista, y el polo revolucionario, que fueron analizadas por un gran pensador boliviano, que es Luis H. Antezana. Tiene justamente un ensayo en uno de los textos que compila René Zabaleta Mercado, donde analiza la importancia del nacionalismo y de lo revolucionario como una especie de herradura que conecta el tiempo y el momento político de ese entonces. Bueno, ya les adelanté de que esta revolución, la del 52, va a introducir una serie de reformas que recién van a adquirir forma constitucional en 1961, es decir, casi 10 años después, ¿no? O sea, 9 años después de la revolución, recién se van a introducir los cambios a la Constitución, y pues 6 años más tarde, en el gobierno de René Barrientos Ortuño, se va a reformar una vez más la Constitución, y esta Constitución, la de 1967, es posiblemente, junto con la de 1880, la Constitución con la que ingresamos al siglo XX, la de 1967 es una de las constituciones también, una de las constituciones más largas. Es la constitución con la cual vamos a retornar a vivir en democracia. Es decir, esta constitución del 67 tuvo una vigencia esporádica. ¿Por qué? Porque ingresamos en una seguidilla de gobiernos dictatoriales que fueron suspendiendo la constitución a su gusto y antojo. Y en consecuencia, cuando retornamos a la democracia en 1982, lo hacemos bajo la vigencia de la Constitución de 1967. Bueno, esta Constitución, la del 67, créanme, es una Constitución muy importante. Esta Constitución va a incorporar por primera vez el amparo constitucional, que es una de las garantías más importantes de resguardo de derechos fundamentales, junto con el amparo constitucional y el habeas corpus, que fue introducido en este referéndum de 1931, pues se complementa todo un abanico de posibilidades de defensa de derechos fundamentales. Va a introducir también la necesidad de avanzar en procesos, podríamos decir, de construcción de la región o de las regiones, y bueno, eso es algo que se va a ver justamente en tiempos de democracia. Desde 1982 empieza a hablarse cada vez más de fortalecer a las regiones, de fortalecer a los municipios y de desarrollar un crecimiento más regional y, obviamente, descentralizar, podríamos decir, este monopolio del poder, ¿sí? Pero bueno, esta Constitución del 67 va a ser modificada en 1994, y bueno, 1994 inaugura lo que es el multiculturalismo constitucional. Es parte de esta ola del multiculturalismo que veíamos en algún programa anterior, y bueno, es una reforma muy importante. Bueno, esta reforma la vamos a ver más adelante, la vamos a ver en el tercer ciclo de nuestro programa. Pues vamos a una pausa para poder un poco descansar de este recorrido, y pues empezamos con el multiculturalismo y el plurinacionalismo en el siguiente bloque de nuestro programa. En breve, seguimos con Yuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. San Andrés Deportes, con la mejor información deportiva. A través del programa te invitamos a ser parte de nuestro equipo con todo el acontecer del deporte universitario. San Andrés Deportes. En breve, seguimos con Yuria Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. Estamos revisando los ciclos del constitucionalismo boliviano. Estamos hablando del constitucionalismo boliviano. Bueno,
Habíamos quedado en la Constitución de 1967, es la Constitución con la cual retornamos en sí a la democracia en 1982. Es una Constitución que, les decía en el anterior bloque, pues se suspende varias veces por gobiernos dictatoriales. Bueno, la Constitución del 67 va a ser reformada en 1994 bajo el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es para algunos juristas la única reforma que se llevó a cabo siguiendo a detalle, paso a paso, las normas de reforma constitucional que establecía la Constitución de 1967. Bueno, la Constitución de 1994 se inscribe en el llamado constitucionalismo pluralista o multiculturalista, influenciado en particular por el Convenio 169 de la OIT y por este impulso que desarrolla la Constitución de 1982 de Canadá. Recuerden de que cuando hablábamos de los ciclos del constitucionalismo a nivel mundial, hablábamos de un ciclo liberal, un ciclo social y un ciclo multiculturalista que se inauguraba en 1982 con la Constitución de Canadá y bueno, y que tuvo un impacto tremendo. La reforma de la Constitución de Colombia de 1991, la reforma de la Constitución boliviana de 1994, es decir, una serie de constituciones a nivel Latinoamérica son influenciadas por este multiculturalismo y pues casualmente viene acompañado con un momento de neoliberalismo en Bolivia, ¿no? Es decir, hay muchos autores, entre ellos Raquel Irigoyen, que ven una conexión entre multiculturalismo y neoliberalismo. También lo ve un filósofo muy importante contemporáneo que es Slavoj Žižek. Slavoj Žižek también ve este paralelo entre multiculturalismo y neoliberalismo, ¿no? Es decir, un momento en el cual los estados van transformando en sí su configuración, van privatizando, van vendiendo sus empresas estatales. Se desarrolla un discurso que señala de que el Estado no es un buen administrador y en consecuencia, si no es un buen administrador, lo que tiene que hacer es empezar a transferir las empresas estatales a los particulares, a los privados, y pues los estados van volviéndose estados muy pequeñitos, muy chiquititos, fuertes, eso sí, porque tienen que regular el mercado, la propiedad privada y otras cosas, pero a la vez débiles en el sentido en que no tienen el impulso económico, se convierten simplemente en órganos reguladores, algunos van a señalar reguladores y policíacos a la vez, y en consecuencia las empresas transnacionales que, por ejemplo, quisieran explotar recursos naturales, pues tendrán que dialogar con los pueblos que habitan sobre estos recursos naturales. Bueno, y ahí aparece toda esta lógica del derecho a la consulta previa, esta lógica de reconocimiento a pueblos indígenas de sus formas de ejercicio de justicia. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado no puede llegar con el servicio de justicia a todo el territorio y en consecuencia es necesario reconocer modos alternativos de solución de conflictos, como lo va a señalar la Constitución boliviana de 1994, puesta en vigencia en 1995. Ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque yo la llamo la Constitución del 94 porque fue sancionada en el 94, pero fue puesta en vigencia en 1995. Creo que ese es un dato importante. Bueno, esta Constitución va a ser modificada recién el año 2004. En Bolivia se modifica la Constitución en el año 2004 como una antesala al proceso constituyente boliviano, posiblemente el proceso constituyente más importante que se desarrolla en la historia boliviana. ¿Y por qué se modifica el 2004? Se modifica para introducir la figura de la Asamblea Constituyente y la figura del referéndum constitucional. Pero aprovechando esta reforma del 2004, pues obviamente se van a introducir una serie de otras instituciones. Por ejemplo, se va a introducir un recurso, que es el recurso del habeas data, la acción de habeas data para el resguardo de derechos a la intimidad y privacidad personal, así como para el resguardo y corrección de datos personales, ¿no? Va a haber una reforma previa a la Asamblea Constituyente que se desarrolla entre el 2006 y el 2009. Esta reforma previa es la reforma del año 2005 en el gobierno de transición presidido por
Eduardo Rodríguez Bercé, es una reforma en relación a la convocatoria de elecciones generales, ¿no? Es básicamente una modificación del texto constitucional del año 2004. Se reforma el artículo 93 mediante una ley, la ley 3089 de 6 de julio de 2005. Es una pequeña reforma que introduce Rodríguez Bercé mediante una ley, y esta reforma es muy particular. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Constitución de 2009, nuestra Constitución boliviana, o el constitucionalismo boliviano, nos coloca delante de una Constitución flexible, si ustedes desean. ¿En qué sentido flexible? En el sentido que una ley ordinaria, una ley, puede modificar la Constitución. O incluso lo que veíamos en la Revolución del 52, en el bloque anterior de este programa, un decreto supremo pues modifica por completo la realidad política de la Constitución de 1947. Bueno, y esta Constitución, la del año 2004, es modificada mediante una ley, el año 2005, la ley 3089, bajo el gobierno de Rodríguez Bercé, que introduce una modificación. La Constitución del 2004 establecía que en la sucesión constitucional, el presidente del órgano judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, debía convocar a elecciones a presidente y vicepresidente. Y bueno, cuando se hace cargo del gobierno Rodríguez Bercé, pues se da cuenta, y se da cuenta también en sí una buena parte de la clase política que estaba en gobierno, de que convocar a elecciones de presidente y vicepresidente suponía mantener a diputados y senadores pertenecientes en sí al gobierno de Sánchez de Lozada, ¿no? Que había renunciado por una presión de la población. Y en consecuencia, mantener a esos diputados y senadores iba a generar una falta de gobernabilidad terriblemente alta y compleja. Entonces, es ahí donde Rodríguez Bercé propone una reforma para convocar a elecciones generales. Y en consecuencia se convoca a elecciones generales, bueno, se da el triunfo de Evo Morales y Álvaro García Linera, bueno, ampliamente creo yo conocido, y se inaugura un proceso de gobierno en el año 2006 y a la vez un proceso constituyente que va a durar entre el año 2006 y 2007 en manos de la Asamblea Constituyente, el año 2008 en manos de negociaciones que se van a dar con distintas regiones y con distintos actores políticos del país, y el año 2009 donde hay un referéndum constitucional, o sea, por primera vez se pregunta a la población para la aprobación de un nuevo texto constitucional, y se promulga la Constitución en febrero del año 2009, y es pues la Constitución que se encuentra vigente. Una Constitución compleja, no es sencilla, la del 2009, y bueno, la intención de este su programa Yura Paria es justamente hablar de esta Constitución y pues intentarla desmenuzar, acercarla en sí a cada uno de ustedes. Hemos hecho este recorrido de la historia constitucional boliviana, pero hay un periodo que a mí sí me gustaría tratar con más detalle, pero no en este programa, porque ya no nos alcanza el tiempo. Me gustaría tratar con mayor detalle la Asamblea Constituyente y el proceso constituyente boliviano, que se desarrolla justamente con la reforma de 2004, que empieza ahí, porque se reforma la Constitución para poder convocar a una Asamblea Constituyente. Se introduce la figura del referéndum para poder aprobar esta Constitución por parte de la población. El desarrollo de la Asamblea Constituyente, desde el año 2006 al 2007, que tiene dos periodos, un periodo que se desarrolla en la ciudad de Sucre y otro periodo que se desarrolla en la ciudad de Oruro, las negociaciones, complejas negociaciones que se llevan a cabo en Cochabamba en el año 2008, en octubre de 2008, y el referéndum del año 2009, la promulgación de la Constitución del año 2009. En consecuencia, nuestro siguiente programa vamos a dedicarlo a analizar el proceso constituyente boliviano y la Asamblea Constituyente Boliviana. Bueno, llegamos con estas palabras en sí al fin de su programa Yura Paria. Yo quisiera, en todo caso, recomendarles la lectura de un libro, lo mencionamos ahora en el programa, es el libro de Tristan Plath, Estado Yayu Boliviano. Espérenme un segundo. A nuestro segmento Libreros.
este es el libro. El libro se llama Estado Boliviano Yayo Andino, Tierra de Tributo en el Norte de Potosí, de Tristan Plack. Es un texto fantástico que les habla de las dos reformas agrarias. La reforma de la Ley de Desvinculación de Tierras en el siglo XIX y la reforma agraria de la Revolución del 52, post-Revolución del 52, y es el preámbulo en sí de la comprensión de la forma o manera en la cual los ayllus se van transformando en sí en sindicatos, la forma del sindicato campesino, y la forma en la cual, y eso lo va a decir en sí Silvia Rivera en el prólogo, este texto es la base para repensar la reconstitución de los ayllus, y va a ser un texto muy importante para la fundación del CONAMAC en los años 90, ¿no? El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Entonces, Tristan Plack, Estado Boliviano Yayo Andino, un gran libro que yo se los recomiendo. Bueno, yo recomiendo siempre la edición de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, una edición bastante económica y además con el estudio introductorio de una gran intelectual boliviana, que es Silvia Rivera Cusicanqui. Pues ampliamente recomendable este libro, que es parte de, o nos presenta parte de la historia jurídica de Bolivia. Es un libro que además, y de manera muy acertada, por cierto, es parte de los textos y de los libros del curso de prefacultativo de la carrera de Derecho. Entonces, no solamente para nuestros oyentes y las personas que nos siguen en las redes sociales, no solamente un texto que lo precisas para entrar a la carrera de Derecho, sino es un texto que yo creo que debería ser de lectura general, es un texto muy valioso para comprender nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra edición, en otra sesión de su programa Yura Paria. Muchísimas gracias.